Bueno, pues de estas cosas estaremos hablando ahora, justamente. Vamos a meditar un momento, un tiempo en la palabra del Señor y nos vamos a ir a Jeremías, el capítulo 32 de Jeremías. Y el título que le he puesto es algo porque tiene que ver mucho con el pasaje. Lo difícil, déjaselo a Dios. A ver, ¿qué es lo que tienes difícil? Lo difícil, déjaselo a Dios. Vamos a ir a Jeremías capítulo 32. ¿Estáis preparados? ¿Es todo el capítulo? Hoy es todo el capítulo. Es un capítulo un poco largo, pero es muy interesante. Jeremías capítulo 32. Vamos a leer, vamos a orar antes. Señor, queremos darte las gracias por todo lo que nos estás diciendo en esta mañana, cómo tú nos estás hablando, cómo nos estás consolando y al mismo tiempo exhortando. Y pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra también nos dirijas con tu Espíritu Santo para entenderla, para aplicarla, para vivirla intensamente. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dice así, vamos a leerlo, es un poco largo, ¿vale? ¿Estáis preparados para leerlo? Es un poco largo, ¿vale? Pero es importante que lo leamos todo porque luego intentaré ir rápido para coger las cosas más esenciales. Palabra del Señor que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Vamos a ver si al leer el capítulo nos vamos poniendo en ambiente, ¿no? En escena. Dice que el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. ¿Vale? Ya lo vemos ahí, ¿verdad? Lo estamos viendo. ¿Cómo está Jeremías? Hecho polvo. ¿Vale? Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice el Señor. Buah, vaya noticia. Dijo Jeremías: palabra del Señor vino a mí diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, donde estaba ahí metido Jeremías, dice, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces, dice Jeremías, conocí que era palabra de Dios, del Señor. Versículo 9. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío. Yo no sé dónde tendría dinero Jeremías ahí en la prisión, pero dice que lo compró, ¿vale? La cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, ¿ves? 17 siclos de plata. O sea, estaba en la prisión, pero tenía pasta, ¿no? Tenía plata. Y dice, versículo 10, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nenerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío.
y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Así que hubieron muchos testigos de ese acto. Y di la orden a Barak delante de ellos diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré al Señor, diciendo: oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia y millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Señor de los ejércitos es su nombre, grande en consejo, magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste, le está diciendo Jeremías a Dios, tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano y brazo fuerte, extendido, con terror grande, y le diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les has mandado hacer, por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí, con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Oh Señor, y tú me has dicho, después de explicarle todo eso a Dios, como veremos, oh Señor, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, y aquí viene la respuesta del Señor: he aquí que yo soy Dios, Dios de toda la carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad, y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy. Estaba hasta las narices Dios de esta gente, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá.
Y con todo, versículo 36, y con todo, ahora sí dice el Señor Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia espada, hambre y pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché de mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho el Señor: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura, y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de Sefeia, y en las ciudades del Neguet, porque yo haré regresar sus cautivos, dice el Señor. Qué capítulo, ¿verdad? ¡Buah! Tremendo. Lo difícil, déjaselo a Dios. Estamos frente a uno de los ministerios más extraordinarios y más complejos también de la historia bíblica. Es la vida de un hombre que vivió hace 2600 años, más o menos. Fue llamado por Dios para servirle desde su juventud a los 20 años, y durante unos 40 años Jeremías llevó a cabo una de las tareas, yo diría, más poco gratificantes que pueda uno desear. Imagínate que alguien te contrata por un trabajo en el que el propietario te obliga a que en ese trabajo que vas a hacer tienes que despedir a todo el personal, tienes que cerrar la empresa y tienes que cerrar todo lo que está en funcionamiento. Y lo tiene que anunciar a los empleados. O imagínate que eres un médico, alguien por aquí, que eres un médico, una doctora, y te envían a un hospital donde no hay medicamentos, no hay recursos, no hay medios para ayudar a la gente, como está ocurriendo en muchas guerras, ¿verdad? Están ocurriendo actualmente y ha ocurrido en el pasado y en el presente. Imagínate, pues algo parecido le estaba pasando a este hombre, a Jeremías. Dios le pone en una situación, le envía para algo en el que su noticia precisamente no es de las mejores. Jeremías fue llamado por Dios a ser un profeta en una época difícil para Israel. Cuando ese pueblo, en ese momento histórico, ese pueblo ya está desmembrado, parte del pueblo ya ha sido también deportado, un pueblo, Israel, que reinado tras reinado, como hemos visto, se había apartado de Dios, y ahora lo último que quedaba de Judá, el resto que quedaba ahí en Jerusalén, iba a ser destruido. Iba a ser destruido. Y esa ciudad santa estaba viviendo un momento de asedio. Ya los caldeos del imperio babilónico ya estaban rodeando, dice, con arietes, con esos postes y esas armas que tenían en aquel entonces, estaban acosando la ciudad. Y allá en la ciudad estaba, en el patio real, en el patio había una cárcel, y allá estaba Jeremías.
Sí, nos ponemos en situación, ¿verdad? Bueno, y uno se pregunta, bueno, Fernando, esta historia de hace 2600 años, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué puede decirme a mí ahora en el siglo XXI, cuando yo tengo otros problemas distintos, que son reales, como decía Joan Marc? ¿Cómo puedo yo actuar en frente de las dificultades y de los problemas que yo tengo? Es cierto, estamos viendo o viviendo tiempos bien complicados en este mundo, tantas guerras, tanto odio, tanto racismo, con toda la historia, cuando vemos cómo la vida del infante, del niño, de la niña está siendo violentado, o cuando vemos cómo efectivamente la climatología hace estragos tremendos por estos cambios, cuando hay tanta desertización, desolación, hay muerte. Pero lo bueno es que Jeremías, en medio de esta situación, es un canto de esperanza. Es un canto de esperanza, como hemos leído hacia el final. No solo a este mundo, sino también a nuestras propias vidas. Y este capítulo 32 de Jeremías nos habla de cómo Dios trata lo más difícil, lo que para nosotros es imposible. Dios trata, en medio de una situación así, trata para traer esperanza y transformar lo imposible en posible. Y eso sí que es un mensaje para todos nosotros. Así que vamos a ver un poco rápidamente todo esto. En primer lugar, hemos visto que Jerusalén está viviendo una situación desesperada. Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, tiene sitiada la ciudad, Jerusalén, perdón. Allí no hay víveres, no hay libertad, no hay comunicación, hay tensión, hay dolor, hay angustia, hay temores. Parte de estos sentimientos más o menos los conocemos muy bien. Es una imagen que hemos visto demasiado con frecuencia en la historia y en la actualidad, ¿verdad? Ciudades realmente arrasadas. Y aquí tenemos la voz del profeta, porque en medio de la tragedia, en el corazón del palacio real de este rey de turno, Sedequías, ahí está el profeta de Dios. En medio de esa situación, ahí está el profeta de Dios. Está encadenado con unas gruesas cadenas, con un cepo en su cuello, siendo despreciado por el rey y por el pueblo al cual servía. Y Jeremías, sin embargo, era un hombre apasionado por Dios. Un hombre fiel al llamado, un hombre compasivo con su generación e incomprendido precisamente por su propia gente. O sea, todo lo que uno no quisiera para uno mismo lo estaba experimentando en un sentido Jeremías. Era un proscrito para su propio pueblo. Estaba acusado de conspiración. ¿Por qué? Porque declaraba la verdad. Estaba diciendo la situación real en la que estaba viviendo ese pueblo. En esos momentos, como decía, estaba este Sedequías, rey. El rey Sedequías era la autoridad en esos momentos, era el último rey de Judá, pero Sedequías no quería escuchar la verdad. Muchas veces encerramos las verdades, las encerramos en los patios de nuestra alma, en los más rincones de nuestro ser, de nuestro interior. La verdad la encarcelamos y no queremos escucharla. Yo no sé, yo he estado 3 veces en la cárcel. Sí, pero tranquila. Bueno, he estado ninguna. ¿Vosotros ninguna? ¿Alguno de vosotros? Tú sí.
Mercedes sí. La primera vez que estuve en la cárcel, no fue por convicto, fue en la, que ya no existe, en la Modelo de Barcelona, en la prisión, el centro penitenciario de la Modelo, y fue para llevar un órgano electrónico que un preso le regaló a la capilla de la iglesia de allí, de la Modelo. La segunda vez que estuve en un centro penitenciario fue en Alcatraz. No sé si alguno de vosotros ha estado allí. ¿Tú también? Una de las experiencias, Alcatraz, allá en la bahía de San Francisco. Una de las experiencias más tremendas es cuando hacen la visita, te introducen en las celdas, ¿no? Entonces cierran las puertas de la celda y para experimentar nada, por segundos prácticamente, la oscuridad, el silencio, el sonido de que se cierra la celda. Y la tercera vez que fui fue también por un acto evangelístico, ¿no? en la prisión, aquí en Tarragona. Pero posiblemente yo no sé si alguno de vosotros ha estado en la cárcel, pero sí que tenemos muchas verdades. Tú también has estado. Bueno, también. Vale, él trabajó en la cárcel, vale. Pero muchos de nosotros tenemos una serie de verdades que las tenemos realmente encarceladas en nuestro interior. Lo más terrible es dejar una verdad encerrada. Cuando el apóstol Pablo fue llevado prisionero frente al rey Agripa por predicar el Evangelio, por lo menos, Agripa, tuvo la decencia o la honestidad de escuchar el mensaje del Evangelio que le estaba dando Pablo. Y sin embargo, escuchando la verdad del Evangelio, Agripa, este rey, al final exclamó aquellas palabras diciéndole a Pablo: ay, casi por poco me persuades. Aun escuchando la verdad, no quiso hacer caso de la verdad, ¿no? La palabra de Dios es aquella verdad como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano y nos desnuda. Pone las cosas en su sitio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la verdad? ¿Qué vamos a hacer con la verdad de la palabra? El propio Pilato, ¿os acordáis de Pilato? Delante del inocente de Jesús de Nazaret, también dejó la verdad en el patio y no quiso enfrentarse a ella. Y así nos ocurre muchas veces en nuestra propia vida. Tenemos la verdad de la palabra, pero no queremos liberarla, la queremos dejar escondida en algún lugar. Cuando la autoridad de nuestras vidas se declara en rebeldía, pretendemos encerrar inútilmente la verdad. Sin embargo, Jesucristo, nuestro Señor, declaró con todo poder que la verdad os hará libres. Así que no hay nada mejor que conocer y vivir y hacer caso de la verdad. Pero bueno, en medio de esa situación que está viviendo Jeremías, llega una cuestión totalmente extraña. Nos suena muy extraño. Jeremías está preso precisamente por decir la verdad, por declarar a Sedequías y al pueblo la situación. Y en cambio Dios se revela de una manera extraña. En lugar de enviar un comando de élite de ángeles para sacar a Jeremías de la prisión, diríamos, hombre, ¿por qué no es liberado, verdad? En lugar de hacer eso, Dios le dice una cosa extraña. Envía precisamente a un primo, a ¿cómo se llama? Amael. Envía a este primo, hijo de un tío suyo, un primo carnal, con el encargo de que hay una herencia en un terreno que por derecho le pertenece a Jeremías y tiene la obligación de comprarla. Él está en medio de la prisión. Y aquí hay algo que no funciona, ya para empezar. Señor, que el asunto está
no está para bollos, no está para estas historias. Lo que tienes que hacer es liberar a este hombre. Y no, todo lo contrario. Porque uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿quién quiere comprar un terreno cuando vas a ser invadido, deportado? No tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. Naturalmente que no. Porque Dios no puede, ni debe, ni quiere entrar en nuestros razonamientos, porque Él tiene las respuestas a lo más difícil de nuestra vida. Nosotros pensamos que tiene que ser de otra manera la solución, pero Dios tiene otra manera de resolverlos. Jeremías estaba tan en sintonía con Dios, dice el versículo 8 que hemos leído, estaba tan en sintonía con Dios cuando recibe este encargo de comprar el terreno. Dice, entonces conocí que era la palabra del Señor. Porque claro, Jeremías, estando en esa situación, tenía tal sintonía con Dios que cuando recibe un mensaje, lo primero que hace es que reconoce ese mensaje. ¿Sí? Si no estás en sintonía con el Señor, por mucho que yo te diga, o tú leas, o otros te expliquen, no vas a reconocer la palabra del Señor. Hay que estar en sintonía, hay que estar en intimidad, hay que estar en relación con el Señor, para reconocer precisamente su palabra, para tenerlo en cuenta. Posiblemente no tengamos las respuestas o no sepamos salir del atolladero en el que nos hemos metido, o que otros a lo mejor nos hayan metido, o en situaciones que nosotros nos hemos encerrado, pero Dios sí tiene las respuestas. Tenemos que recordar este texto de Isaías, tantas veces que leemos. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. No es lo mismo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Dios está diciendo, mira, es que hay una diferencia tan grande entre tú y yo que tú no lo vas a poder entender. Está diciendo eso. Y nosotros queremos razonar y explicar y explicarnos a nosotros mismos y explicar a otros, pero el Señor tiene otros pensamientos, otros caminos, otras respuestas que nosotros no tenemos. Y hay que ser sinceros con esto. Y lo que hizo Jeremías nos llama mucho la atención porque, aun siendo así, aun siendo extraño que le dijera ahora compra, dice que Jeremías, versículo 9, dice, y compré la heredad de Hanameel. Y compré. Es decir, el Señor dice, y entonces ¿yo qué hago? Soy obediente. Sin pedir explicaciones, para empezar. Soy obediente. Fui obediente, dice Jeremías. Jeremías fue obediente. Estaba comprando una propiedad que no podía disfrutar. Estaba en la cárcel y no sabía siquiera si sería ejecutado. Pero él es obediente y compra. A veces no queda otra cosa, queridos, queridas, no queda otra cosa que obedecer. No queda otra cosa que obedecer, aunque no entendamos. Hay aquellos que hemos tenido, tenemos hijos o nietos, ¿no? Lo conocemos bien. Muchas veces le decimos, hay que hacer esto. Y encontramos que hay una rebeldía muchas veces de no obediencia, ¿no? Y al final decimos, es sí o no, ¿no? Pero hay que obedecer. Hoy en día eso queda muy así, y se intenta razonar, se intenta explicar, pero al final tienes que decir el padre o la madre o el abuelo o el tío, ¿no? No, esto es así y hay que hacerlo. Es sí o sí. Es sí o sí. Eso es la obediencia. Aunque no lo entiendas, porque tú quieres lo mejor,
entiendo yo que quieres lo mejor para tus hijos, por lo tanto, tú sabes lo que le conviene o no conviene y tú pones la instrucción que necesita. La obediencia no está de moda, es cierto, no está de moda, pero es la alternativa de Dios. Con Dios no hay medias tintas. ¿Crees que Dios quiere lo mejor para ti? Piensa un momento. ¿Crees que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Crees que la Biblia te informa de la voluntad de Dios, que es lo mejor para ti? ¿Sí? Bien, no voy a pedir que levantes tu mano derecha, pero sí voy a pedir que pongas tu mano, coge tu Biblia, por favor, queridos, o tu móvil. Pon tu mano sobre la Biblia. Venga, va, hazlo. Eso, no, tranquilo, no va a pasar nada. Pon tu mano. No voy a pedir que digas, juro la verdad, toda la verdad. No. Pero si tú crees que esta palabra es la voluntad de Dios, es una cuestión de obediencia. Señor, te pido por mis hermanos en este momento, por mis hermanas, toda persona que pone su mano sobre tu palabra, para que, Señor, nos ayudes a ser obedientes a ella, para que creamos en cada una de sus promesas, para que andemos conforme a tu voluntad. Ayúdanos. En nombre de Jesús. Amén, Señor. En el caso de Jeremías, sigue diciendo más adelante, hemos dicho antes que él recibe la instrucción de comprar, él compra, pero luego viene la realidad de que él primero ha sido obediente, pero encontramos en los versículos siguientes que, entendiendo lo importante que era la obediencia, luego habla con Dios. Fijaos, primero compra, toma la decisión, ¿vale? Toma la decisión y luego empieza a hablar con Dios. Empieza a explicarle lo que está en su corazón. Nosotros primero normalmente lo hacemos al revés, ¿verdad? Queremos razonar, queremos encontrar, le damos vueltas y luego, según cómo, intentamos obedecer. Pero solo después de obedecer es que Jeremías habla con Dios. Y es un dato importante. Primero obedezco y luego pregunto. En su oración, Jeremías nos da unos elementos, lo hemos leído, no vamos ahora a repetirlos. En los versículos del 17 al 19 vemos que reconoce quién es Él, quién es Dios, le reconoce como el Todopoderoso, el Soberano, el Creador, el Salvador de su pueblo. Versículo 19, la primera parte, dice que es magnífico porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Hay un reconocimiento de parte de Dios sobre nuestra condición humana. El versículo 20 al 23 habla de la historia personal, de cómo el Señor liberó a Israel de Egipto. Y en el versículo 24 vemos cómo le recuerda a Dios sus promesas y cómo las ha cumplido. Así que Jeremías obedeció y, a pesar de no comprenderlo todo, quiso hablar con Dios. Jeremías, dice, abre de par en par su corazón a Dios. Y eso es un privilegio tan grande que tenemos, de abrir nuestro corazón a Dios. Dice el versículo 25, oh Señor, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Él, una vez que ha obedecido, le está diciendo, pero Señor, ¿tú me has pedido eso de verdad? Porque no lo entiendo. Pero él ha obedecido. Dios no espera que comprendamos. Dios no espera que lo comprendamos. Es fantástico, porque
si llegamos a entender que lo único que espera Dios es nuestra obediencia, no sufriremos tanto. Lo único que el Señor quiere es que le hagamos caso, que seamos obedientes. Porque si empezamos a preguntarnos las cosas, nos llenamos de ansiedad, de preocupación y no tenemos respuestas. No vamos a tener respuestas en muchos casos. Hemos de ser realmente prácticos. Cuando Dios habla, entonces, en esa conversación que tiene Jeremías con Dios, aquí viene la respuesta. En el versículo 27, que lo tendríais que subrayar en vuestras Biblias, el versículo 27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¡Pim, pam! Dios le pega 2 bofetadas a Jeremías. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por fin Dios habla y confronta a Jeremías con la realidad, que para él nada es imposible. Seguramente que tú y yo tenemos una lista larga de problemas que decimos, esto es imposible. Es imposible que pasen estas cosas y posiblemente el Señor no está esperando o quiere otra cosa de lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Pero ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Qué puede ser difícil para Dios? Imagínate, ¿qué puede ser difícil para Dios? Yo no digo que todo lo que está en tu corazón, en tus deseos, se van a cumplir. No estoy diciendo eso. Pero que sí estoy diciendo y reconozco, y espero que tú conmigo, que para Dios realmente no hay nada imposible. Mirar, por ejemplo, busquemos en el mundo de las misiones. China es un país cerrado durante muchos años y decenios, cerrado al Evangelio, y ahora tiene más de 100 millones de cristianos. Hay muchos países del este o también de otros lugares del mundo donde dirías, es que hay tanta persecución, tanto. Estaba hablando con Emmanuel, que por cierto no ha podido venir hoy porque el niño ha pasado muy mala noche, y me decía que en Cuba a mí me asombra, son 11 y pico millones de habitantes y según las estadísticas, las semioficiales dicen que hay más del 50% que son cristianos. Luego hablando con Emmanuel, dijo, no, bueno, es que engloban a todos, pero aún así, un 30% son cristianos. En Cuba, con todo lo del Partido Comunista, con todas las necesidades, hay un montón de creyentes. Son 15 veces más que en España, en proporción. Así que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. No hay nada difícil para Dios. Y seguramente que en diferentes países y situaciones lo podemos ver. Nunca como antes la ciencia ha avanzado tanto. Hay enfermedades que dices, hace 20 años, 30 años o menos tiempo, que no se encontraba la respuesta y ahora hay respuestas, hay solución. Hay vidas que han sido transformadas, hombres, pecadores, hombres y mujeres que viven en profundas depresiones o en enfermedades o que están sumidos en adicciones y sus vidas son transformadas. ¿Qué es difícil para Dios? ¿No será que nosotros lo hacemos difícil? ¿No será que nosotros no dejamos trabajar a Dios? ¿No será eso? Más bien. Jeremías hace un repaso en esa conversación que tiene con Dios y Dios le tiene que explicar a Jeremías, mira Jeremías, el porqué de este castigo, de esto que está sucediendo a Israel y en estos últimos días, es porque en realidad se está recogiendo algo terrible. Habéis estado siendo influenciados por lo pagano. Y ahora vais a recibir precisamente el castigo de mano
de manos nada menos que de Nabucodonosor. O sea, habéis convivido con lo pagano, pues ahora vais a tener el pagano que os va a dar caña, que os va a atacar, os va a hacer daño. Y Dios está, lo refleja aquí, tremendamente enojado con su pueblo y con esa ciudad. Fijaos algo terrible que lo leemos en el versículo 30. Dice, los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Está hablando de generaciones. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. Y no solo eso, es que esa influencia de la conducta de los adultos ha influenciado en los niños. Nosotros me refiero a una iglesia aquí en Cambrils, como testimonio del Señor, tenemos retos muy grandes. Solamente en un área de 1 kilómetro hay 3 escuelas e institutos con más de 1.200 niños y adolescentes. Pues tenemos un reto de cómo podemos compartir el Evangelio con esos niños, adolescentes, jóvenes, con sus familias. Tenemos retos. Que el Señor nos dé no solamente la pasión, sino la visión de cómo compartir el amor de Dios y el perdón de Dios y la cruz del Calvario, cómo compartirlo con ellos, ¿no? Pero es que aquellos, en estos, lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido y que denuncia a Dios, es que, fijaos, versículo 35, dice algo terrible. Edificaron lugares altos a Baal, a dioses, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, uno de los dioses, lo cual no les mandé, claro, ¿cómo iba a mandar Dios eso? Ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Cuántas veces se entregan a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestra generación, se entregan a conductas, a egoísmos, porque padres a lo mejor todas sus prioridades están puestas antes en las cosas, en lo material, antes que en Dios, ¿verdad? Pueden tener apariencia de religiosidad, como también tenían los judíos en aquel entonces, los hebreos, pero realmente no estaban cerca del corazón de Dios. Así que es cierto que también hay padres firmes, matrimonios comprometidos, temerosos de Dios, que están pendientes de sus hijos e incluso de aquellos hijos que están transitando por un alejamiento de Dios. Así que el Señor nos ayude a todos para trabajar con nuestras familias y con nuestros seres más queridos. Bien, el plan es complicado, era complicado para Israel, pero ahora lo bueno es que viene la esperanza. Dice, y es interesante porque el versículo 36 empieza diciendo, y con todo, a pesar de todo, de todo eso que era realidad, que estaba llevando al pueblo al exilio y a Jeremías allá en el centro del Palacio Real, dice, y con todo, y es importante este con todo, Dios no se queda en el fracaso, Dios no se queda en lo imposible. Eso tiene que ver precisamente con el carácter de Dios. En medio del pecado, en medio del castigo, en medio del cautiverio, en medio de la angustia desesperanzada, Dios había provisto la salvación. La compra de la heredad de Anatot, aquella historia que ha empezado en el capítulo, era un símbolo, aquella compra era un símbolo de lo que Dios quería hacer con su pueblo. ¿Y qué era? Restaurarlo, recuperarlo. Había futuro, restaurar sus derechos, su buen nombre, su honra, sus bienes, su culto. Ese era el plan de Dios, que a pesar de todo, de la incredulidad, del paganismo,
de las obras de maldad que habían llevado a ese pueblo, a esa situación, Dios tenía un plan de restauración. Porque cuando Dios se pone a restaurar, lo hace bien. Él lo hace bien. Y lo hace por completo. Cuando Dios quiere restaurar una vida, y Dios quiere hacerlo, y lo quiere hacer con nosotros, y lo quiere hacer con todos los 35.000 habitantes de Cambrils y del Camp de Tarragona, los que sean, Dios tiene propósitos. ¿Sabéis? Hay una profesión que es la de restaurador de arte. ¿Os suena, no? Restaurador de arte. ¿Hay alguien aquí que sea restaurador de arte? No. Bueno, pero sí que reciclamos cosas, ¿no? El restaurador de arte es un trabajo tremendo, ¿no? Porque al finalizar de su trabajo, que puede durar incluso años, debe dejar aquella obra tal como el autor original diseñó o creó. ¿Va a ser Dios menos que ese restaurador de arte? Dios no quiere realmente restaurar como originalmente ha pensado en ti, en tu vida, que la ha sacado de la esclavitud, de las tinieblas, para hacer que sea una nueva creación. Dios es el restaurador de nuestras vidas. Y Dios va a seguir cuidando los detalles. Cuando vemos esos trabajos minuciosos, ¿verdad?, de una obra de arte, cómo están ahí de una manera tan concienzuda, limpiando, restaurando una pintura, una escultura, etc. Dios va a cuidar los detalles de tu vida. Dios va a cuidar. Dice 2 Corintios que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No podemos vivir de las cosas del pasado, porque precisamente las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tenemos que vivir como cosas nuevas, restaurados, limpios y obedientes. Y ese es el camino. Jesús, cuando decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, nos habla de seguridad. La seguridad que nos da Dios es que en sus promesas hay un propósito eterno. Y nosotros solamente pensamos en los 4 días que nos toca vivir. Pero precisamente en Dios hay un pensamiento de eternidad. Dios está pensando, en su perspectiva, está pensando en la eternidad. Cuando nos rescata, no está simplemente para salvarnos aquí en la tierra y pasar unos buenos días de paz y amor y todo eso. No, Dios está pensando más allá. Dios, cuando te ha rescatado, cuando te ha restaurado, es porque tiene un propósito eterno en ti, en mí. Eso es tremendo. Eso nos habla del compromiso de Dios con nosotros. En este caso, en el caso de Israel, a que acaba el capítulo, está hablando de ese regreso del pueblo de Israel en el proceso de cumplimiento. Se ha ido cumpliendo, eso se ha ido cumpliendo en el año 48, cuando regresaron a Palestina los judíos, luego formaron el Estado de Israel, y todavía se está cumpliendo esa parte, digamos, material, física. Pero con tu vida, con mi vida, ocurre exactamente igual. Dios va trabajando en nosotros a lo largo de los años, si vamos muchos años o pocos como creyentes, los años que nos permite vivir, Él está pensando, Dios está pensando en la eternidad, contigo y conmigo. Y además, fijaos, claro, el capítulo acaba en esa conversación que tiene Dios con Jeremías, dice, y me alegraré, versículo 41, me alegraré con ellos, haciéndoles bien.
Dios se complace, se alegra, porque sabe que está haciendo bien para tu vida y para mi vida. De la misma manera que el Espíritu Santo se entristece cuando no es así, ¿verdad? Me alegraré con ellos haciendo bien. ¿Te imaginas Dios alegre contigo, conmigo? ¿Qué diferencia de cómo la gente se imagina a Dios? Muchas veces la gente piensa en un Dios justiciero, un Dios que no quiere saber nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Bien, acabamos. Sí, hermanos, queridos, Dios tiene verdades para nosotros y muchas veces las tenemos encarceladas, como aquel pobre Jeremías en aquel momento circunstancial. Pero Dios abre las puertas y dice, compra, tranquilo, tranquila, compra, porque yo tengo promesas para ti. Lo único que tienes que hacer es obedecer. Y siendo obedientes, Él nos bendecirá. Dios quiere lo mejor porque quiere alegrarse. Deja que lo difícil que es para ti, para Dios no lo es. Deja que Él esté a cargo de lo difícil que es nuestra vida. Decía Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con Jesús, todas las cosas? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil? Quizá nos falta ese compromiso de reconocer que en Dios está la respuesta que nosotros no tenemos ni la vamos a tener, por supuesto, pero que en Dios sí que vamos a encontrar respuestas a nuestras dudas, a nuestras confusiones y como Jeremías, con toda libertad le hablemos a Él cara a cara. Señor, yo te obedezco, pero permíteme que te haga preguntas, porque claro, las tenemos. Y a lo mejor las respuestas no las encontraremos. Pero sí que tenemos la palabra de Dios que nos da muchas pistas. Y por eso qué importante es conocer la palabra de Dios. Tenerla presente en nuestra vida y actuar. Temps. Ara és temps de trobar el camí perdut. Ara es tiempo de encontrar el camino perdido. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?